Shalom, el Eterno grandemente los bendiga. Asher Hashem Malkashem Mahen Beshen Yeshua Hamashiach Moshiach. Gesem Beshen Yeshua Hamashiach Moshiach in Kulahem. Quiero hablarles hoy acerca del año Shemitah. Yo sé que mucha gente ha de pensar, bueno, el pueblo Yehudí en Eretz Israel están diciendo que el Mashiach viene en este año porque viene el número de gematría. Y también muchos han de decir que algunos cristianos han de decir, ¿oíste? De seguro el anticristo ya está aquí, va a ser revelado porque se va a hacer pasar por el Mesías. Lo que es lo clásico de la doctrina popular dentro del cristianismo, que el anticristo se va a meter en el templo judío. Que supuestamente eso es la abominación desoladora, será Gadulá, pero eso no es verdad. Sin embargo, yo quiero hablarles algo acerca del año Shemitah. En el libro de Shashua Hanavi, en la Tanakh, esta palabra Tanakh, muchos ya saben que es un acróstico de Torah, Nevi'im y Ketuvim, que habla precisamente de el Humash Moshe Abdejar, los 5 libros de Moshe, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, o Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En estos, que se conoce como la Torah, que viene la palabra ora o yar, que ya he hablado en otro tema, que no se refiere a ley, anomía, sino entolía en griego y significa instrucción. Algo quisiera también comentarles acerca de lo que voy a leer al rato. Pero yo creo que más adelante se los voy a leer. Vamos a Isaías 61, en los profetas. Esta palabra, profetas, la palabra Eben, piedra, al revés es Neví, profeta. ¿Sí? Somos piedras vivas, dice Shimon Kefabat Yonah en una de sus higueras o sus cartas. En Isaías 61 dice así la palabra del Eterno. Cuando nosotros se hace el servicio de Torah, siempre se hace una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bashar mikol ami venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Se hace siempre en el servicio de Torah. Se acostumbra. Bueno, en Isaías 61 vemos que Yeshua, cuando entra en Lucas 4, el versículo 18 y 19, se le da el libro del Sefer Torah, o Tanakh de los profetas, y él encuentra este pasaje de Isaías 61, y ustedes saben que él lo lee cuando él entra a la shula, la Beja Knesset de la sinagoga de Nazaret. Esta palabra Nazaret viene de una palabra que significa el renuevo, la planta, la rama, haciendo alusión al Mashiach. Algunos piensan que en la época de Yeshua la ciudad de Nazaret no existía, probablemente, pero esto está hablando de una alusión precisamente a la venida del Mashiach. En Isaías 61 dice, el Espíritu del Eterno, al Señor, está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza de Dios nuestro. Esto, Yeshua se detuvo antes de decir el día de venganza de Dios nuestro. Pero aquí vemos claramente en Isaías 61, verso 2, que habla de un año, y este año es un año Shemitah, cuando él se empezó a manifestar. Por eso los rabinos, según el Talmud, dicen que en este año tiene que venir el Mesías, y algunos están diciendo probablemente ya está entre nosotros y tarde o temprano se va a manifestar, porque están confundiendo la primera venida con la segunda, y algunos cristianos van a empezar a hacer sus conjeturas, probablemente en videos, diciendo, oh, y el anticristo de seguro ya está aquí y pronto va a engañar al pueblo judío. Y antes de que ellos lo hagan, yo me quiero adelantar para mostrarles algo. Vemos en Isaías 61 que Yeshua lee el Sefer Torah, ¿sí? La palabra libro. Nuestra vida tiene un libro. La palabra Neshama, alma, la letra que está en medio es Shem, que significa en hebreo nombre, y tiene el mismo valor numérico de la palabra Sefer. Algunos me dicen que de dónde saqué el código. El código es algo que siempre ha sido establecido por el Eterno desde el principio de la Biblia. Toda la Biblia es un código. En el libro, en el Mismor le David Abdejar, en el libro de Tejilín, de Salmo 139, dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro están escritas todas esas cosas antes que fueran formadas. Y luego dice, en tu libro estaban escritas, bien que en oculto fui formado. Esa palabra oculto tiene que ver con un código. Todas las escrituras son un código. ¿Sí? De hecho, en el libro del Génesis, cuando dice que el día sexto Dios terminó la obra que había hecho en la creación, la palabra Yom HaShishi Baikuluja Hayamín tiene el tetragramatón en las primeras letras. Todo es un código. De hecho, el libro de Génesis, Bereshit, al principio, si lo leemos al revés, es Tishri, el mes en que inició el año de los reyes. Nosotros tenemos 4
Kaluashim, 4 calendarios. Bueno, en Isaías 61 ya vimos eso. Vamos a verlo en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4. El número 4 está relacionado con la venida del Mesías. Los antiguos rabinos decían que en el cuarto milenio vendría el Mashiach y es conocido como el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esa palabra alas viene de la palabra esquina o canafs, de donde viene precisamente los zipzit. Por eso la mujer que tenía flujo de sangre dijo, si tan solo toco los zipzit de él, las franjas de su manto, será sanada. Porque el texto de Malaquías 4 dice que en sus alas traería sanidad, pero lo tradujeron salvación. Aunque Yeshua mezclaba las dos cosas, tu fe te ha hecho salva, tus pecados te son perdonados. La palabra pecado, hatá, significa no dar en el blanco en hebreo, y amartia significa no llegar a la meta. Ojalá que lleguemos a la meta porque el tiempo se está acabando. En Lucas capítulo 4, cuando Yeshua entra a la shul, a la Beit Knesset, a la sinagoga, en Lucas capítulo 4, dice que se le da a leer el Sefer de la Tanaj, los profetas. Dice verso 19, Lucas 4, aplicar el año agradable al Señor. Este año es un año Shemitah. Él se manifiesta. Y no termina el texto, o sea, no dice el día de venganza de Dios nuestro, porque esto tiene que ver con la segunda venida. Algunos dicen que no hay ningún concepto de segunda venida, algunos rabinos dicen, ahorita voy a aclarar eso, que sí hay concepto de dos venidas, aunque para él sus salidas son desde el principio de la eternidad hasta la eternidad. Esta palabra eternidad en hebreo es olam y significa oculto, él viene del oculto, ¿sí? Ok. Vamos a ver Levítico. Esta palabra Levítico significa y habló el Eterno. Moshe, cuando escribió este libro, este Sefer, le puso una ale pequeña porque Moshe era humilde y quiso decir Baikar, que significa una casualidad y no Baikra. Pero el Eterno lo llamó. En Levítico 23, ¿sí? Levítico 25, Sheni Hamesh. Levítico 25, el Señor habla del año de reposo, el año de la redención, lo que se conoce como el año Shemitah. Verso 9, Levítico 25. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, que es cuando Yeshua entró a la sinagoga después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Si vemos el mes, esta palabra mes, Jodesh, donde viene la raíz Hadash o nuevo, ¿sí? Era el mes en que Moshe también ayunó 40 días y 40 noches para aplacar a la ira del Eterno, ¿sí? Y Yeshua también ayunó esos 40 días, hizo ayunó 40 días y 40 noches, nunca lo hizo en marzo, la famosa cuaresma. Yeshua lo hizo precisamente antes del mes séptimo, antes del año Shemitah, o sea que probablemente él entró en el mes de Elul, en el ayuno, y después entra al año Shemitah. Levítico 25, verso 9, verso 10, santificarás el año 50, pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Por eso dice, pregonar libertad a los cautivos. Era el año Shemitah, él se manifiesta en un año Shemitah. El Talmud enseña que el Mashiach vendría en un año Shemitah y la gematría marca este año, 2016. Entonces, al término de este año, muchos dicen, el Mashiach tiene que manifestarse, o ya está entre nosotros. Yo creo que sí viene en este año. ¿En qué sentido? No que vaya a bajar a la tierra, pero sí en el arrebatamiento. ¿Por qué? Las escrituras nos dicen en Isaías 61 que él se manifiesta en un año Shemitah. En Isaías 63 dice el año de redimidos. Es un año Shemitah. Está relacionado con un año Shemitah. Pero lo más interesante es que si nosotros lo vemos desde el texto hebreo nos vamos a sorprender. Yeshua dijo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y en Hebreos capítulo 12, si ustedes lo leen, está hablando de subir al monte de Sión, que lo compara con el monte Sinaí, de donde viene la palabra Sinaí, odio, porque se odia al pueblo judío, pero también significa el monte de la escalera, ¿ok? Que es una figura de subir a la Nueva Jerusalén. Yeshua dice que bienaventurados los que lavan sus ropas. En Apocalipsis, capítulo 22, voy a mostrar la referencia. Sé que en algunas ocasiones me equivoco, porque batallo un poco con mi vista. Apocalipsis 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. El presidente de México, yo sé que él pues tiene que cumplir en su trabajo
Y él dice que no se debe de mirar con menosprecio a la gente que es homosexual o la gente que son lesbianas o que si alguien quiere operarse como hombre o como mujer, pues está en su derecho porque son los derechos humanos y que no se les debe de discriminar en ninguna manera. En ese sentido, son seres humanos y tienen derecho a trabajar y a hacer su vida como todos. Sin embargo, el Señor quiere que esas personas cambien y Él ha venido precisamente a transformar la vida de los homosexuales, de las lesbianas, de los ladrones, de las prostitutas y cambiar la vida. Hubo una prostituta llamada Rahab que se casó con Josué según el Midrash. Ustedes saben quién es Rahab, la ramera que escondió a los espías. Ella fue salva, ella cambió su vida. También encontramos a una mujer pagana, adoradora de ídolos, al dios Moloch que le ofrecía niños, Ruth, la Jordana, la Moabita, la que vino a formar parte del pueblo de Israel casándose con Boz, precisamente un juez de Israel. Fue injertada. Les quiero mostrar algo. El rabí Eliezer dice que el Eterno le dijo a Abraham: tengo dos ramas por implantar dentro, muy hermosas, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y el Señor le dijo a Abraham: Nama y Ruth. Ruth era jordana, no era judía, la bisabuela del rey David. Nama, la madre del rey David. Entonces el rey David tampoco es judío. Debemos entender y comprender que desde el propósito de Dios de darnos una identidad como su pueblo, desde el principio, Abraham era amorreo. Abraham era eteo, era amorreo y Sara etea, porque eran los gobiernos que gobernaban la antigua Mesopotamia, en lugar de ríos. Pero volviendo al tema, hablando de las vestiduras clavadas, vemos en el libro del Éxodo, este libro, Éxodo Shemot, si lo dividimos, dice el nombre es una señal. Sin embargo, el libro de Shemot tiene, contando desde la primera tab, cada 50 letras, la palabra Torah. Y hay algo muy impresionante. El libro de Shemot, o salida en griego, tiene un acróstico. Shemot empieza con una shin de Shabbat. Y Shemot tiene una mem de Milá, la circuncisión. Y termina con una tab de tefilín. Y estas tres cosas son señal del pacto con Dios. Dice, serán como señal sobre tus ojos, sobre tu mano derecha. Y también dice, el Shabbat será señal entre yo y los hijos de Israel. Y el Eterno le dijo a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 17, le dice, la circuncisión será como señal del pacto entre tú y yo. Entonces, Shemot también nos habla acerca de eso. Yo busqué en el libro del Éxodo 33, cuando el Eterno se le manifiesta a Moshe, le dice, no vas a ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, te pondré en la hendidura de la peña. Y ahí yo encontré codificado el nombre Yeshua. Cada determinado número que da el número 32. Y curiosamente, 32 veces aparece la palabra Torah en los 5 libros de Moshe, el Pentateuco. 5 libros en griego, o Teja, donde se ponían los rollos, o el Humash Moshe Adebja, los 5 libros de Moisés, o la Ketubá en arameo, o la Torah, donde viene la palabra ora, guiar, instrucción, es entolí en griego, no anomía, pero así lo tradujeron. Bueno. En el libro de Éxodo 19 pasa un milagro maravilloso. Se lo voy a leer primero en la Reina Valera y después en el hebreo. Debemos de lavar nuestras vestiduras hoy y mañana, porque al tercer día el Eterno descenderá a la vista, dice el hebreo, a la vista difusa de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo la ley? La Torah. Y así lo vemos. En el libro del Éxodo 19, le dice el Eterno, verso 10, 19 del Éxodo, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Recordemos lo que viene en Apocalipsis 22, lo que dice Yeshua. Y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Eterno descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El hebreo dice, a la vista difusa de los hijos de Israel. Lo más impresionante es que las escrituras dicen que al sonido de la trompeta, ¿sí? Cuando suene la trompeta, verso 13 de Éxodo 19, subirán al monte. Pero ¿saben lo que dice el hebreo? No dice trompeta, no dice shofar, no dice keren, cuerno, dice al sonido del Yobel. ¿Y qué es el Yobel? El año Shemitah. ¿Qué va a pasar si en este año
Shemitah, al término. Suena el Yobel. Y algunos se van en el arrebatamiento. Y algunos por andar con sus carreras, su vida humana, dejando lo espiritual, viviendo como se les pega la gana, engañándose a sí mismos, yendo los domingos a la iglesia, pero en su vida nunca buscan a Cristo, ni predican bien como cualquier persona del mundo. Se van a quedar aquí. Porque si dentro del Talmud dice que en este año viene el Mesías, yo creo que sí, porque las mismas escrituras en el libro del Éxodo dice que él viene, pero él no viene, no baja, él se lleva a su gente. ¿Y qué tal si te quedas aquí? ¿Sabes que ya mandaron a hacer guillotinas en todas partes del mundo? ¿Sabes que Donald Trump dijo algo muy interesante que después se retractó? Dijo, Obama está detrás del Estado Islámico. Yo lo creo. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué en vez de estar poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo, las cosas materiales, y a veces con una arrogancia y una soberbia de pensar, somos hijos del rey, y él quiere que vivamos en opulencia? Fíjate que no. El rey de los judíos nació en una suca. Él, por amor a nosotros, hizo pobre, para enriquecer, para que los pobres sean ricos en la fe. Y hoy en día vemos a los cristianos en buenos carros, buenas casas, opulencia, todo lo material está en su corazón, pero no los vemos predicando, no los vemos buscando a Yeshua. ¿Y qué va a pasar si en este año parece dar a entender el libro del Éxodo? Se lo voy a leer en el libro de Shemot 19. Esta es una versión en hebreo. Shemot 19, acerca de cuándo va a ser, cuando el tercer día inicie y suban algunos. Dice aquí en el libro del Éxodo 19, dice así, 15, 16, 17, 18, 19. Dice así, Éxodo 19, verso 10. Y le dijo luego el Eterno a Moshe, diles que se santifiquen hoy y mañana lavan sus vestimentas, que se preparen para el día tercero, porque en el tercer día descenderá el Eterno a la vista difusa de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y dispondrás al pueblo en derredor, advirtiendo, guardaos de no subir al monte ni tocar su borde. Quien toque el borde morirá. Ninguna mano, ya sea de hombre o de animal, ha de tocar el límite, porque el que lo hiciere no vivirá. Descendió Moisés del monte, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestimentas, y le dijo, estad preparados durante 3 días, no os acercáis a mujer. Y a la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la cumbre del monte. Se oyó una potente voz de cuerno, y curiosamente no dice cuerno en el verso 16. Dice al jajar becol shofar, y luego dice, y estremeciéndose todo el pueblo en el campamento. Entonces sacó Moshe del campamento al pueblo para que fuera al encuentro de Dios. Verso 18, todo el monte Sinaí humeaba. Verso 19 de Éxodo 19, y la voz del cuerno se intensificaba gradualmente mediante que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y así descendió el Eterno sobre el monte Sinaí y llamó a Moisés. ¿Sí? Ahora, dice claramente, dice que en el verso, guardaos, subir al monte, tocar su borde, quien tocar el monte morirá. Las escrituras dicen en el libro del Éxodo 19, dice, todo el monte Sinaí humeaba. Dice el pueblo, verso 23, no podrás subir al monte Sinaí porque tú nos prohibiste. Dice, desciende pues y subirás tú y Aarón. Pero quiero mostrarles, porque me perdí un poco, pero sí quiero mostrarles lo que dice el texto hebreo. Cuando dice que al sonido de la trompeta, dice, al prolongarse el sonido del cuerno podrán subir al monte. Verso 13, fíjense lo que dice el hebreo. Dice, Baire in behamad im ishlo yechaye bemoshe, ha yobel hamad yalek behar. Dice, ha yobel hamad yalu behar. Al sonido del Yobel subirán, que no dice Keren, cuerno, shofar, dice Yobel, el tercer día subirán. Al sonido del Yobel en hebreo significa al año Shemitah. ¿Qué va a pasar si en este año Shemitah los rabinos tienen razón y viene el Mesías? ¿Qué tal si en este año Shemitah algunos se van a los cielos después de lavar sus vestiduras y tú te quedas? Porque tú piensas que el Señor es poquitero
que nomás quiere los domingos y que tú vivas tu vida como si nada y haciendo castillos aquí en la tierra. Me duele mucho en mi corazón, no voy a mencionar su nombre, pero en una reunión que tuve con mis hermanos, hubo una persona que le dijo a mi hermano, ¿por qué no aprovechas para viajar y para salir, irte aquí, irte allá? Y yo le iba a decir a esta persona que la quiero mucho, ¿por qué mejor no le dices que busque el Mesías? ¿Sabes el tiempo que queda? No va a pasar esta generación sin que él regrese. Muchas veces el Señor me ha hablado audiblemente que va a venir en el arrebatamiento por mí. Se va a llevar a otros. Fernando ha visto la nube. Esa nube va a bajar. Se van a llevar a algunas personas y algunos se van a quedar aquí. Y van a confrontar tristemente una ley marcial que va a invalidar las leyes en Estados Unidos y a un líder mundial, la bestia, que el que no haga caso de su chip o su marca en la mano y en la frente, lo van a matar, lo van a perseguir. ¿Valdrá la pena perder el tiempo en tonterías? Los cristianos hoy en día están como la iglesia de la Odisea. Vamos a comprar este carro, vamos a comprar uno mejor, vamos a comprar una casa, vamos a vivir en opulencia, y el Señor viene y se van a quedar aquí, porque Él no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a servirle, a ser humildes, a seguir. Muchas veces yo he sido criticado, inclusive hasta por mis hermanos. En Marcos capítulo 3 dice que vinieron los suyos y decían que Yeshua estaba fuera de sí, y sus hermanos pensaban que estaba loco. Y más tarde fueron a buscarlo con su madre y Yeshua los dejó afuera. Y le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos son todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos entender una cosa, muchas veces, hay una iglesia hace muchos años, me levantaron muchos falsos, inclusive me intentaron hasta golpear y me mandaron una persona con una pistola cuando yo tenía una novia cerca de esa iglesia. Yo a veces voy, por mi hermana y mis sobrinos porque los amo. Yo veo una actitud a veces un poco distante conmigo porque les han influenciado la vida de mi familia y lamentablemente se escudan en Cristo para hacer semejantes cosas. Sin embargo, el Señor audiblemente, muchas veces lo he visto, me ha dicho, yo sé que te han menospreciado, yo sé que te han hecho a un lado, pero tú vas a estar conmigo en el milenio, prepárate porque vengo por ti. Y dile a Fernando, y dile a Mario, dile a aquellos que están buscándome que vengo muy pronto. El año pasado el Señor me dijo, espérate 13 meses. Curiosamente en este año va a ser Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. ¿Qué va a pasar si en este año Él viene por algunos? Prepárense. Después de 2 días, al tercer día, al sonido, dice el hebreo, del Yobel, el año Shemitah, el Eterno descenderá a la vista difusa en las nubes y llamará a aquellos que están preparados y entrarán a las bodas. Que el Eterno grandemente los bendiga. Pero antes quiero añadir algo. Creo que es importante, no sé si podría añadir otras cosas. Bueno, voy a añadir otras cosas. Aquí estoy hablando con mi amigo Fernando. Es muy probable que en este año o el año entrante aparezcan los 2 testigos, Moisés y Elías. Yo he visto a Moisés y Elías en visión, me han hablado acerca de eso. Ellos me dijeron, nosotros bajamos y tú te vas. Ellos no van a ser reconocidos porque van a vestir de sacos. En el libro de Apocalipsis capítulo 11 dice, se me fue dar una vara de medir y me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, pero el patio no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y daré a mis 2 testigos que profeticen vestidos de silicio por 1260 días. Buios en griego significa los hijos de Dios, 1260 días. Pero también los 144,000 que son judíos mesiánicos. Aquellos que atacan, me dijo un hermano, esta es la moda ahora judaizante. No es ninguna moda, hermanito. Son los 144,000. Y tiene que suceder, ellos tienen que cumplir una labor predicando la Besorá Hagla. Ellos van a enfrentar a la bestia, pero también ellos van a estar sobre el mar de vidrio. Dice que ellos van a ser llevados, igual que los 2 testigos. Dice claramente que los cuerpos de estos 2 testigos estarán en la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor Yeshua HaMashiach fue crucificado. Si leen ustedes Isaías capítulo 1, verso 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, que tuvo de Jerusalén y de Judá. Y ahí el Señor habla con nuestro pueblo diciendo, príncipe de Sodoma y de Gomorra. En el libro de Gálatas capítulo 4 dice que Agar representa al monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual. Jerusalén es Sodoma y Egipto. Y ahí dice claramente donde nuestro Señor fue crucificado. Claramente sabemos que Yeshua fue crucificado en Jerusalén. Ahora,
Estos dos testigos van a aparecer muy probablemente, si no en este año, el año entrante, y van a enfrentar al falso profeta y también a la bestia, que no tengo que decir quién es, porque es obvio que al rato, aunque muchos crean que no es él, van a ver que sí es él. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Estás listo tú para enfrentar al Mesías? En Israel ya tienen todo, el altar, tienen las trompetas de plata, tienen a los levitas, tienen todo para hacer el templo. Ellos dicen que dentro de 3 años el templo será edificado. El Papa Francisco ha dicho que él va a morir después de 3 años. Curiosamente, muchos dicen que en Jerusalén, qué casualidad. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué va a pasar si la ley marcial viene, si se anulan las elecciones? Si vamos a suponer que ganara Hillary Clinton, ¿acaso eso podrá hacer nula la bendición de Dios? Perdón, la maldición más que nada para aquellos que no obedecieron, levantando a un rey faraón que los va a hacer trabajar de día y de noche y que van a parecer como si fueran zombies. Vamos a ver el libro de Apocalipsis 16, lo que va a pasar con algunas personas muy trabajadoras que no quieren servir a Dios. El rey faraón decía que están ociosos porque quieren servir a su Dios del desierto. Van a tener que salir al desierto, ¿y qué van a hacer si no pueden sobrevivir, si no se ponen el chip? En el libro de Apocalipsis dice así, Apocalipsis 16, dice así. Dice: oí una gran voz que decía, Apocalipsis 16, desde el templo de los 7 ángeles, derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, derramó su copa sobre la tierra, vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sí? Aquí vemos eso. Pero también vemos claramente que estas personas que adoran a la bestia, dice que no tienen descanso, ni de día ni de noche, a los que adoran a la bestia y reciben su marca en su mano, en su frente. ¿Saben lo que van a pasar? Los van a tener trabajando día y noche. Y esa cosa, si se derrama dentro del cuerpo, va a producir úlceras malignas. Dicen que ese chip puede prolongar la vida. Imagínense, ¿qué va a pasar si no pueden morir? Por eso dice en Apocalipsis 9 que van a salir del abismo. Sabemos que el abismo es la parte más profunda del infierno. Dentro del judaísmo así se creen. Saldrán langostas sobre la tierra que tendrán caras semejantes a las humanas. La traducción original dice que se transforman en caras humanas. Los famosos reptilianos. Hasta la Biblia habla de ellos. Ya la vez pasada hablé acerca de Caín, que Caín no era meramente hijo de Adán, porque el texto hebreo no dice Adán conoció a su mujer, dio a luz a Caín, adquisición, sino que el texto hebreo dice conoció a Adán que su esposa estaba encinta, embarazada. Hubo una mezcla, un híbrido. Los reptilianos son una realidad, hermanitos, y tarde o temprano los van a confrontar. La reina Isabel ya reconoció que ella no es humana, y en realidad la descendencia de Caín, por eso Juan habla en las epístolas de que Caín era del maligno. ¿Por qué causa le mató a su hermano? Porque sus obras eran buenas y las de su hermano eran malas. Sin embargo, Caín no era un hijo normal. No viene en la genealogía de Adán, y Caín era hijo del maligno. Por eso el Señor le dijo a Eva, voy a poner una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahora, le voy a decir una cosa, ¿la mujer puede tener simiente? Eso es imposible, pero eso está hablando del Mesías. La palabra simiente en hebreo tiene que ver con la palabra Yeshua. Ahora, quiero decirles algo. El tiempo del fin se acerca. ¿Qué va a pasar si en este año sucede el arrebatamiento? Y te quedas por andar caminando tan fríamente, por andar jugando al cristianito o al judío mesiánico diciendo eso no es posible, eso no va a suceder. Hay algunos judíos mesiánicos que tristemente han vuelto a sus raíces judías, pero tienen pensamientos gentiles y cristianos acerca del templo. Ahí dice que es entregado el patio, no un templo. El templo va a ser edificado por Mesías. Zacarías capítulo 12, verso 6 dice, se los voy a leer primero en la Reina Valera y después se los voy a leer en la versión hebrea. Zacarías significa Dios ha recordado. Zacarías tiene un valor numérico de 242 y 242 es la votación de la ONU para que Israel sea entregada a los palestinos. ¿Será casualidad? Zacarías capítulo 6, verso 12. Hablarás así diciendo, ha dicho el Eterno de los ejércitos, Adonai Hasebot. Dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el Semaj,
el cual brotará de sus raíces, edificará el templo al Señor. Él edificará el templo del Señor, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Qué significa el renuevo? La planta, donde viene la palabra Netzer, de donde viene Nazareno, y es una alusión a Yeshua, al Mesías. Él va a construir el templo. ¿Cómo ven? Lo que va a pasar aquí, y quiero decirles una cosa, cuando dice el texto hebreo, se sienta como Dios haciéndose pasar por Dios, y Kalu Hashem Elohim, no está hablando de un templo físico. Ahí la palabra griega es naos, templo espiritual, no girón. Yeshua, cuando habla de la abominación en el lugar santo, Makon Kodesh en hebreo, él usa el término topos agion en griego, o Makon Kodesh en hebreo, no está hablando del templo. El templo que habla Pablo es la iglesia, para ser más claros. Y cuando habla de que lo matará con el espíritu de su boca, el resplandor de su venida, verso 8, no está hablando más que de gente que al año serán llevados a Jerusalén como prisioneros y serán los que le digan, Señor, no profetizas en tu nombre y en tu nombre. Y él va a decir con su boca, ¿saben qué? Fuera de aquí. En el Valle de Imón hay una puerta al infierno. En Turquía hay otra puerta en el infierno. Van a ser arrojados por no haber entendido que si no guardan la ley, la Torah. Algunos dirán, no, es que el fin de la ley es Cristo por la salvación. La palabra ahí es filos, es meta en griego, no significa término. Yeshua dijo, yo no he venido a abrogar la Torah, he venido a completarla. El texto hebreo dice, a darle su correcta interpretación. Cuando dice que él anuló el acta de decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria, de mandamientos expresados, que viene precisamente, creo que en Colosenses, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la Torah oral de los escribas y fariseos que guardaban la tradición de los ancianos, que no tenía nada que ver con la ley de Moisés. Por eso dice Yeshua, oíste que fue dicho a los ancianos, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Todas esas leyes no son parte de la Torah. Si ustedes van al Antiguo Testamento, el Eterno no habla de eso. Son leyes añadidas por los escribas y fariseos que ellos añadieron. Y muchos cristianos hasta creen que Yeshua vino y quitó la ley. No está hablando de la ley de Moisés, sino de la ley del legalismo que estos fariseos pusieron. Lo que hoy en día también en las iglesias sucede, que están poniendo un montón de leyes legalistas. Hay personas que inclusive abusan del poder dentro de las iglesias para no permitir que las personas que saben más que ellos entren adentro, porque según ellos tienen doctrina equivocada y los empiezan a boicotear. No saben que hay que tener cuidado con él, es Satanás, sáquenlo de aquí, no quiero que descubra que yo soy un miserable, pobre, ciego, desnudo, que no puedo ver. Tristemente hay muchos reyes saúles que han querido enclavar a varios David, como también ha pasado casos precisamente de Corés que se han rebelado contra Moisés. Eso es tristemente tanto por un lado como por el otro. Yo fui acusado de muchas cosas y jamás me hicieron un juicio correcto. Me trataron de pandillero sin ser pandillero, de drogadicto sin ser drogadicto. Y solamente porque quería yo una muchacha de una iglesia que ella ya falleció de cáncer. Y ellos empezaron a poner gente inclusive del mundo, se aliaron con ellos y me iban a inclusive golpear. Y eso no lo sabe mi hermana, ni tampoco lo sabe mi hermano. Hicieron muchas cosas y yo me aguanté. Sin embargo, lo que más me duele es que a veces tengan que usar lo mismo de Dios para voltearme a mi propia familia. Pero yo le digo al Señor, ¿y qué va a pasar si yo me voy en el arrebatamiento y ellos se quedan? Porque ellos creen que se van a ir. No, la gente que subió a la montaña eran gente adulta, gente que podía escuchar. Por eso dice en el libro de Matillahu, que significa dádiva, 25, se oyó una voz a medianoche. Esas personas van a tener un buen oído para oír. En el momento el Señor va a avisarles a través del sonido. Y vámonos. Eso es lo que va a pasar. Yo he oído muchas veces ese sonido del Yobel, del cuerno. Y Él me ha dicho muchas veces, yo voy a venir por ti y vas a estar conmigo. Has sido menospreciado, has sido humillado, has sido avergonzado, pero yo te voy a sacar de aquí. Y yo creo en lo que Él dice. Por eso les mostré ya la evidencia en el libro de Hebreos. Yo quiero decirles una cosa a mis amigos y a mis amigas. Busquen al Señor, porque comenzando este año van a empezar los últimos 42 meses. No hay 7 años. Y va a ser horrible cuando el anticristo empiece a gobernar y el falso profeta. Que ya escuchen bien, este hombre Jorge Mario Bergoglio es el falso profeta. Él dijo que el chip no es malo, que la marca en la mano y en la frente no es mala. Obama tarde o temprano va a llegar al poder. Verán a la bestia que era, no es y será. Probablemente algunos dicen que va a haber un atentado.
y que tal vez él va a regresar a la vida, y es muy probable. Pero de todas formas, él va a cumplir su función. Yo no me agarro del niño Natán. Mucho antes de que él lo hablara, y también otras personas muy inteligentes han sacado este asunto. En el código de la Biblia que yo tengo en mi computadora, yo busqué y que el programa encontrara, porque no es algo de adivinación, es algo que inclusive el mismo Señor está usando, que el libro sellado estaría abierto hasta que la ciencia avanzara. Y la ciencia no es mala, depende cómo se usa. Y precisamente en ese pasaje de Daniel capítulo 12, contando cada 30 letras, aparece la palabra computadora. ¿Será casualidad? En mi programa de computadora encontré Esther Reina Gómez, mi madre, que murió de cirrosis hepática en 1994, dentro del libro del Génesis. Encontré el nombre de mi hermana, María Elena Robles Reina, sus hijos, su esposo, dentro del código de la Biblia. En la Biblia están todos los seres humanos. También encontré a un pastor y a su esposa, y tristemente pueden ir al infierno si no se arrepienten y cambian su manera de actuar. También encontré a otra muchacha de la que yo también quise mucho, que era de esa iglesia, y también el Señor se expresa un poco duro con ella en el código de la Biblia. Todo está escrito en ese libro, todo aparece ahí, pero podemos cambiar las cosas si nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de ser. Por eso yo le dije al Señor, ¿por qué me has permitido esto? Porque eres humilde, si no, no habría el libro sellado delante de ti. Ahora quiero decirles algo antes para terminar a mis hermanos. Yo no puedo abrir el libro sellado. Daniel le dijo a Nabucodonosor, lo que el rey pide, ni sabios, ni magos, ni astrólogos lo saben, pero hay un Dios en los cielos que revela todos los misterios. Y él ha hecho saber al rey en lo porvenir. No porque en mí haya mayor espíritu o sabiduría, sino que hay un Dios en los cielos. Lo mismo dijo claramente también cuando Juan quería saber el asunto de las iglesias y lo que iba a pasar a sus amados en Asia Menor. Dijo, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para desatar el libro y sus sellos, porque ni en el cielo ni en la tierra había nadie digno de abrir el sello. Escúchenme, la doctrina de los cielos nadie puede. Solo hay el león de la tribu de Judá quien puede abrirlo, y lo puede abrir a la gente como Juan. Juan era un sacerdote. Si nosotros somos sacerdotes, él va a revelarnos eso. Menos no. Ahorita hay mucha confusión. Ahorita Satanás ha inventado un montón de cosas. Y antes de que digan que, oigan, el templo va a ser edificado, el anticristo ya está aquí, escuchen. ¿Qué tal si este año, Yobel, como es el texto hebreo, él viene por la iglesia, por aquellos judíos sinceros y cristianos sinceros que han sido injertados dentro del olivo? ¿Qué tal si te quedas? Porque tu pensamiento no está en Dios. La mayoría de los cristianos, mucha gente van los domingos y alaban al Señor y viven una vida cotidiana normal. Yo hice un video precisamente que se llama La verdad del infierno, donde yo estuve muerto por media hora cuando mi padre iba a cuidar a mis sobrinos, los hijos de mi hermano. Y yo pensé que no iba a regresar. Y yo le dije, pero Señor, ¿por qué? Yo no tomo, no fumo, no hago esto. ¿Por qué? Y dijo, hijo, no solamente la gente que peca o adultera o fornica o hace esto o hace lo otro, sino aquellos que no leen mi palabra, que no oran, que no me siguen, que no me obedecen. En el libro de Isaías 58 dice, y hay otros pasajes, que no diga al extranjero que el Señor los hará a un lado. Si tú guardas mi día de reposo, yo te llevaré a mi santo monte. Si tú no guardas los días de reposo, el día de Shabbat, no vas a entrar a la Nueva Jerusalén, perdóname. Si no eres injertado, la iglesia no está injertada más que en Roma. La Semana Santa que celebran los cristianos es romana. El Domingo de Ramos es algo romano. El 25 de diciembre es algo romano. El 31 de diciembre, el Año Nuevo, es al dios Janos. Es un demonio de dos rostros. Estamos haciendo cosas romanas que no tienen nada que ver con el Mesías. El Señor le dijo a los fariseos, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero también les dio una advertencia: quien creyere en esa roca no será avergonzado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Recuerden que la roca va a darle en los pies a la imagen, y habla precisamente del Imperio Romano, Europa y Oriente. Si tú estás injertado en Roma, más vale que te salgas y te injertes en el olivo,
que viene en Romanos capítulo 11, Oseas capítulo 14. Si no eres parte del pueblo judío, no está hablando de que no. Yo estoy sorprendido porque he visto algunas traducciones en Colosenses 2, donde traducen muy malo de que no hagas las fiestas, lo traducen, los traductores mienten. El texto original dice todo lo contrario, que tienes que celebrar las fiestas del Eterno, porque dice que si no lo haces, no te haces de la cabeza. Y en otras versiones de la Biblia he visto que han inventado un montón de cosas, que una Biblia dice una cosa muy distinta a la otra. Imagínense la manipulación. Veamos lo que dice el texto. Y antes de irme, quiero decirles algo. Si van, quiero decirles algo. ¿Estás listo si este año, en este Yobel, el Mesías viene en el rapto? Y si no, yo estaría agradecido por más tiempo, que hubiera una demora. El Señor le dijo a Abraham, tú ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra de Egipto 400 años. Y él se demoró 430. Pero ¿qué tal si no se demora? ¿Qué tal si en este año, como dicen los rabinos, viene el Mesías? Tal vez ellos están esperando que se manifieste en la tierra. Pero ¿qué tal si él se manifiesta en el cielo? Y como dice la Biblia, que al tercer día la vista difusa, él está en los aires y llame a su gente. Al sonido, dice el hebreo, no trompeta, dice Yobel, de un año Shemitah. ¿Qué tal si este año Shemitah él viene en el rapto? Y te quedas por andar viviendo una vida falsa, de que supuestamente sigues al Señor y no lo sigues, que tú estás buscando tus cosas materiales. Yeshua dijo, ten cuidado de que vuestros corazones no se carguen de las glotonerías y los afanes de esta vida y venga sobre vosotros aquel día y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Les voy a decir una cosa, si tú vives una vida normal, sin predicar, sin buscar a Cristo como debe de ser, te vas a quedar aquí y vas a confrontar a la bestia. Y va a ser muy difícil que sobrevivas. Yeshua dijo que si aquellos días no fueron acortados, ninguna carne sería salva. Él es más misericordioso. Tiempo, mitad de tiempo. Más hay un loco que dijo, yo vi su video de que la bestia va a reinar 7 años. No, pues si reina 7 años, pues ¿quién va a ser salvo? Como que este hermano no es tan misericordioso como Yeshua. ¿Saben lo que dice la versión católica de Daniel 9:27? Dice que el Mesías confirmará su alianza por una semana y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio. Y efectivamente, él murió un miércoles y en otro video hablaré acerca de eso. Shalom, Sivan.